El trabajo esotérico exige esfuerzos continuos de análisis y de síntesis, destinados a crear y a consolidar cada grano de éxito que podamos cosechar en la marcha hacia y sobre el camino. Porque las influencias que la vida, ese gran camino, ejerce constantemente sobre nosotros están entremezcladas y la corrupción tiene allí su parte. Para elegir disponemos de un cierto bagaje, de una cierta libertad de acción y de una fuerza que nos permite cumplir ese trabajo de selección. Esta fuerza es la atención. La atención es el único capital que poseemos, pero podemos utilizarlo de buena o de mala manera. A menudo no podemos decir ni que la utilizamos, la dejamos dispersarse. Estas palabras, extraídas de la obra de Boris Moraviev, Gnosis, abren la puerta para comenzar este podcast, ya que vamos a hablar de algo que en cierta forma, aunque se hable con diferentes términos de este tema, está en todas las tradiciones y en cualquier trabajo interior que sea serio. Y me estoy refiriendo a la autoobservación. Hoy vamos a hablar de la autoobservación, que no es una práctica en sí misma como vamos a ir viendo, sino que más bien tiene más relación con facultades de la conciencia, con una apertura y una separación de lo que es y lo que no es la conciencia, lo que realmente nosotros somos, la esencia. Y evidentemente, para poder entender qué es la autoobservación, tenemos que hablar también de la atención. Mi nombre es Álvaro González, os damos la bienvenida a Sendero la Nada y comenzamos ya el programa y vamos a ir directamente al tema que nos ocupa, porque como estaba comentando, la atención esa es fundamental para la experiencia del ser humano. Es algo muy importante. Cuando hablamos del trabajo interior, cuando hablamos de la atención consciente, cuando hablamos de lo que es la autoobservación, estamos hablando de uno de los pilares fundamentales de lo que es el trabajo interior. Y es lo que vamos a ver en este tema, en este programa. Bien. Cuando hablamos de autoobservación, muchas veces podemos leer al respecto pues, que se dice como que es algún tipo de práctica o una forma de separarnos entre observador y observado y que así nos podemos conocer a nosotros mismos. Se dicen este tipo de cosas. Entonces a veces también surge la pregunta de quién es el observador, qué es lo observado, quién es uno realmente, e incluso a veces hay gente que ha dado una vuelta de tuerca porque si hay un observador y un observado, puede haber otro observador que observe al observador y al observado. Todos estos juegos de palabras que parecen que me los estoy inventando son cosas que a veces se pueden leer en algunos lugares y son simplemente formas de rizar el rizo sin necesidad. Cuando estamos hablando del trabajo interior, y como ya hemos comentado en varias ocasiones en nuestros podcasts, el trabajo interior tiene que hablar siempre con claridad. Una cosa es que, aparte, cuando hablamos de la simbología, cuando hablamos de lo poético, del arte, que sugiere, que explica cosas que no se pueden decir con palabras, pero cuando nos estamos refiriendo al trabajo con la propia psicología, cuando nos estamos refiriendo a la forma en que llevamos nuestra vida, a lo que son las virtudes y el ego, a toda esa dinámica de trabajo interior, hay que hablarlo siempre con mucha claridad y no andarse con juegos de palabras innecesarios ni con abstracciones que no nos llevan a ningún sitio. Entonces es necesario que hablemos con claridad de todos estos temas para que puedan entenderse, porque no es algo que esté realmente lejano, porque a veces también cuando hay un lenguaje demasiado abstracto o cuando se retuerce demasiado la forma de explicar algo espiritual y en general con todo, una cosa es que sea complejo y que tenga muchos matices y que se puedan explicar todos ellos, pero la cuestión es que se tiene que hacer entendible siempre que tengamos esas ganas de trabajar interiormente, ese anhelo espiritual, para que podamos comprenderlo de lo que estamos haciendo. Entonces, la claridad, que es lo que aquí intentamos tener, pues consideramos que es algo fundamental para poder trabajar internamente, porque si no nos perdemos y damos vueltas en círculo sin llegar a nada. Bien, pues disculpad esta pequeño paréntesis, comenzamos con el podcast como tal.
Cuando hablamos de la autoobservación, como decía al comienzo, es una facultad de la conciencia, la autoobservación. Es el entrar en otro ámbito de vibración, en otro ámbito del alma, en otro ámbito consciente, que nos permite poder cambiar nuestra percepción de lo que está siendo nuestra experiencia del vivir, y además es una forma también de alimentar, de nutrir al alma, de nutrir a la conciencia, para que poco a poco vayamos despertando conciencia, valga la redundancia. Nosotros, cuando hablamos de la autoobservación, entendemos que la autoobservación consta de 3 pasos. Consta de 3 pasos que necesariamente no tienen por qué ser 3 pasos que nosotros ahora notemos que estamos en el primero y luego estamos en el segundo y luego en el tercero. No funciona exactamente así. Pero cuando hacemos una pequeña lista, o cuando enumeramos una serie de procesos internos, nos ayuda a clarificar mejor, a discernir mejor lo que es una cosa de la otra. Perdón. Entonces, cuando hablamos de la autoobservación, hablamos de 3 pasos. Uno es la atención o atención consciente, que implica un primer paso de lo que es la focalización de lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando en ese momento, que ahora lo vamos a explicar. Luego tenemos el recuerdo de sí, del que ya hemos hablado en otros podcasts, que es el recuerdo de lo que realmente somos, esencia, conciencia, chispa divina. Y la autoobservación como tercer paso, propiamente dicha, ¿no? Ya la autoobservación como tal. Bien, pues para comenzar, he leído ese pequeño fragmento de la obra de Boris Moraviev, del tomo 1 de Gnosis, porque refleja muy bien lo que es la atención. Cuando hablamos de la atención, tenemos que entender que a veces damos algunos conceptos o algunas cosas tan ya dadas por hechas que no caemos en la cuenta de revisarlas, de observarlas, de estudiarlas de nuevo. Entonces a veces se nos pueden perder algunos detalles al respecto que no nos permitan ir más allá. Y con la atención sucede esto, porque nosotros estamos todo el día, una de dos, o atendiendo o desatendiendo. Cuando estamos trabajando, si estamos concentrados en lo que estamos haciendo, estamos atendiendo. Cuando estamos escuchando a una persona, estamos atendiendo. Incluso si comemos conscientes de que estamos comiendo, estamos atendiendo. Nuestra atención nos dice muchas cosas de nosotros mismos, y como comentaba Moraviev en esa cita, la atención es como una especie de capital, de dinero que poseemos, de fuerzas que tenemos, porque la atención es la unidad fundamental o una de las unidades fundamentales de la experiencia. En el podcast anterior, que habló Ángeles de las inteligencias del ser humano, de los centros de la máquina humana, también como se le conocen de otra manera, las inteligencias del ser humano, que son formas de interactuar y de comprender el mundo y de interactuar con él, tienen como una de las bases fundamentales la atención, es decir, hacia dónde se dirigen mis atenciones, mis percepciones, mis prioridades. Por eso digo que la atención en sí misma es una fuerza muy importante, porque no... Voy a poner un ejemplo. Hubo un filósofo, era William James, que vivió entre el siglo XIX y XX, que él lo decía muy claro. Él comentaba que realmente la experiencia vivida, cuando experimentamos cualquier cosa, lo que sea, no es la experiencia lo que importa en sí mismo, sino que la calidad de esa experiencia va a depender de la atención que ha habido. Es decir, nosotros, por ejemplo, si paramos un momento en este preciso instante, estemos en el trabajo, estemos ahora mismo planchando ropa, estemos en el coche, no importa dónde estéis escuchando esto, hagáis lo que hagáis, si vosotros levantáis un momento la mirada y comenzáis a observar lo que tenéis a vuestro alrededor, vais a ver muchísimos objetos o muchas formas, colores, muchas cosas, ¿no? Incluso, pues depende de lo que estéis haciendo, pues estáis, por ejemplo, conduciendo y estáis viendo un paisaje, estáis poniendo un intermitente, estáis pensando en qué vais a hacer cuando lleguéis pues al lugar al que estáis dirigiéndoos, o si estáis ahora lavando los platos mientras escucháis esto, a lo mejor pensáis luego en que tenéis que bajar a comprar porque habéis quedado tal, y en algún momento caéis en estas cosas. Pues todo esto son ámbitos de la atención y al mismo tiempo de la inatención, dependiendo del estado psicológico egoico en el que podamos estar, si es que lo estamos. Entonces la atención, como podemos ver, determina realmente la calidad de lo que estemos viviendo.
O sea, no es la experiencia en sí misma. Por eso a veces se dice que de las experiencias se aprende. No es que se aprenda de la experiencia realmente. No todo el mundo aprende de la experiencia. Por ejemplo, a veces se dice que las personas que han pasado por una grave enfermedad, pues que realmente pues que han cambiado, se han transformado. No tiene por qué. Hay mucha gente que no. Eso depende del anhelo espiritual que tenga la persona y de cómo trata con la experiencia que tiene en cada momento. Por eso el compromiso interior, cuando se habla de ello, realmente lo determina aquello a lo que priorizamos. Y es que la atención también nos habla de lo que son nuestras prioridades en nuestra vida. Cuando nosotros observamos un poco, cuando hacemos un poco de retrospección y observamos lo que ha sido nuestro día y vemos esos estados psicológicos que han surgido, esos momentos de inspiración y de alegría que hemos tenido, podremos realmente constatar que es aquello a lo que le damos más prioridad. Entonces, si nosotros vemos, observamos y descubrimos qué es aquello a lo que más atendemos a lo largo de nuestro día, vamos a realmente descubrir qué es a lo que le damos prioridad. Porque en el ámbito en el que estamos hablando podemos llegar a pensar, a creer que tenemos un gran anhelo espiritual y que queremos trabajar internamente todo el tiempo y nos desvivimos por buscar el despertar, buscar el conocimiento. Pero realmente es así. Esto es algo que tenemos que constantemente preguntarnos, porque lo dicho, podemos creer una cosa, pensar una cosa concreta, pero quizás sin darnos cuenta nos estamos autoengañando y nuestras prioridades y nuestras atenciones van a lugares que son todo lo contrario a lo que es esa búsqueda por el despertar, ese trabajar internamente. Entonces, la atención, como vemos, nos dice tantas cosas que es importante tenerla muy en cuenta, porque es, como decía, la unidad fundamental de lo que vivimos prácticamente. Entonces la atención, cuando hablamos de atención consciente, porque ahora hemos hablado de la atención en general, sea más mecánica o más egoica o más general, cuando hablamos de la atención consciente ya estamos hablando de un primer paso hacia el estado consciente como tal. Cuando hablamos de la atención consciente, una de las cosas importantes es que empieza a haber un cambio de percepción. Me explico. Este es un ejemplo que siempre ponemos en nuestras clases porque es muy gráfico. Nosotros en nuestro día a día, como generalmente tenemos un horario determinado, pues lo que es la rutina, ¿no? La rutina que hemos creado, que no es que esté mal, sino que también es necesaria para poder organizar la vida en conjunto, ¿no? La sociedad. Es decir, es que la rutina no es que sea mala, sino la forma en que nosotros vivimos esa rutina. Pues como precisamente no la solemos vivir de una forma demasiado feliz en general, o nos quejamos a veces de ella, si no existirían las vacaciones ni existirían ese tipo de cosas posiblemente, porque estaríamos bien con lo que hacemos. Nosotros, si nos ponemos a pensar un poco en la forma en que vivimos la rutina diaria, el levantarse por la mañana, el tener que ir a trabajar o bueno, preparar a los niños y llevarlos al colegio, lo que hagamos en esos momentos, si nosotros vemos la rutina que tenemos al cabo del día, la repetimos tanto que al final, como una especie de con una especie de pereza mental, una especie de ya acostumbramiento a esa rutina, todo de repente se convierte en una especie de escenario de cartón piedra, como cuando en una película, ¿no? Pues se ven ahí unos escenarios, unos edificios y realmente detrás no hay absolutamente nada, ¿no? No hay profundidad en la vida, hay como una especie de tono gris en la vida que de alguna forma nos podemos llegar a sentir esclavos de ello, ¿no? Porque todo es eso, nada tiene profundidad, todo ya está muy visto, esto como dicen ya, es que yo ya estoy de vuelta. Entonces, incluso de ahí salen muchas frases, ¿no? Ya estoy de vuelta de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la rutina se ha repetido tanto y es ahí donde se encuentra la auténtica vejez. Porque la vejez es un estado interior. Una cosa es lo que pueda envejecer el cuerpo físico, pero la vejez interior es algo muy diferente. No va con la edad, no va con la edad de forma natural, sino que va con la costumbre, va con el acostumbramiento, va con el estatismo interno.
donde todo de alguna forma se petrifica, donde ya no hay cambio, donde todo es repetición constante día tras día, hasta que llega un punto en el que cumplimos cierta edad y de repente nos vemos en esa pregunta, ¿no? Nos planteamos qué hemos hecho con nuestra vida. Entonces, por eso precisamente cuando hablamos del trabajo interior, una de las cosas fundamentales es preguntarse constantemente o replantearse constantemente cuáles son nuestros valores, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, porque si no nos acomodamos sin darnos cuenta y perdemos el tiempo de forma bastante triste. Entonces, cuando empezamos a atender conscientemente, cuando empieza a haber atención consciente, y voy a poner un ejemplo de ello. Creo que ya en algún podcast hemos hablado de esto, ¿no? De una práctica que se llama la clave de sol, que es serían unas siglas, ¿no? La clave de sol, S de sujeto, O de objeto y L de lugar. Es una práctica que a veces recomendamos precisamente para salir de esa rutina. Y voy a explicar la práctica porque así creo que se podrá entender mejor a qué me estoy refiriendo, de la diferencia de la atención común o de esa inatención incluso por la vida, a lo que podría empezar a ser una atención consciente. Cuando hablamos de esta práctica, se trata de hacer lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, como sugerencia, nos ponemos el despertador, la alarma del teléfono, por ejemplo, nos la ponemos, por ejemplo, a las 12 del mediodía. Que en ese momento seguramente nos pilla en que estamos trabajando o estamos atendiendo a nuestros quehaceres diarios, una hora punta en este sentido. Entonces nos ponemos el despertador en ese momento. Y nunca mejor dicho con lo de despertador, ahora veréis por qué. Entonces, cuando nos ponemos este despertador, nos tenemos que hacer 3 preguntas cuando suena la alarma, porque tiene que hacer como un clic en nuestra atención, en nuestro momento. Entonces, esa clave de sol, que era sujeto, objeto, lugar, el sujeto es la pregunta del sujeto es ¿quién soy? Sujeto, ¿quién soy? El objeto sería qué es lo que estoy haciendo en este momento, y el lugar, ¿no? El lugar en el que estoy, en el ambiente en el que me estoy moviendo en ese momento. Entonces sería sujeto, quién soy, objeto, qué es lo que estoy haciendo en este momento, y el lugar, que es el ambiente en el que me encuentro. Entonces, esta práctica nos tiene que ayudar a chocarnos, nos tiene que proporcionar un choque, y nos daremos cuenta de esa dormidez mecánica de la rutina que estamos llevando, que estamos trabajando, lo estamos haciendo de una forma muy rutinaria, que no somos conscientes de nosotros mismos, estamos perdiendo nuestras energías, porque nuestras energías no únicamente se pierden cuando nos dejamos llevar por la ira, por un estado de tristeza, porque es algo que lo tenemos como más presente porque son estados más intensos, sino que energía también se pierde cuando estamos en la inatención. Cuando estamos inatentos, poco a poco nos vamos desgastando. Por eso muchas veces ya llegamos después de trabajar, llegamos a casa pues muy cansados, pero si hemos tenido momentos de atención consciente, y aquí también propongo esta prueba, ¿no? Si nosotros hemos tenido momentos de inspiración, momentos en que hemos estado atentos conscientemente, en atención plena, y hemos hecho actividad, veremos que posiblemente no estamos nada cansados. Esto ya pondremos algún ejemplo ahora a continuación, porque no me quiero ahora desviar mucho. Cuando estamos entonces en esa clave de sol, en ese momento en el que ha habido un clic, vemos que de repente es como un darse cuenta. Esta práctica tiene que servir para darnos cuenta, para de repente ubicarnos en la atención, es decir, ¿quién soy realmente? El hacerse esa pregunta ya implica un cambio, porque nos hacemos conscientes de nosotros mismos, mientras que en una rutina habitual pues no lo somos. Cuando nos hacemos conscientes también de lo que estamos haciendo, pues ahí también podemos observar qué estamos sintiendo, qué estamos pensando en ese momento más concretamente, es decir, la acción realizada, qué emoción también está surgiendo, ¿no? De qué forma surge la emoción, dónde la sentimos y qué estamos pensando también en ese momento, y el hacerse consciente y concentrarse con lo que estamos haciendo. Y luego el lugar, pues también cómo vivimos el ambiente en el que estamos, porque también si observamos un poco, en cada lugar somos diferentes, y no únicamente con las personas, sino con los lugares mismos. Y por ejemplo, a veces cuando vamos a la montaña, vamos a un bosque, estamos en plena naturaleza, pues quizás nos sentimos como más libres o más alegres, más inspirados, y a lo mejor estamos en la ciudad y es todo lo contrario por todo el estrés que conlleva psicológicamente, tal como lo proyectamos, que no tiene por qué ser así realmente, porque depende de nosotros, de la atención
trabajada en nosotros mismos, el cómo vivimos los lugares y cómo vivimos la interacción con las personas con las que estamos cada día. Entonces, la atención consciente en ese momento se puede empezar a dar, porque empieza a haber atención plena. Es un darse cuenta de que no todo es cartón piedra, sino que todo tiene una profundidad, todo tiene su propio color, todo tiene su propia intensidad, más allá de nuestras proyecciones o más allá de nuestra propia rutina. Entonces, ya de que nuestra rutina se convierta en algo gris, en algo triste, de repente todo comienza a tomar un nuevo color, comienza a tomar una nueva calidad, una calidad diferente, y ahí también lo notamos como más ligereza, notamos como sentimos como más incluso libertad, empieza a haber como cierta alegría consciente hasta cierto punto. Una de las cosas también curiosas que suceden con este comienzo de atención consciente, con este primer paso hacia la autoobservación, es la capacidad de asombro. Capacidad de asombro en lo que me estaba refiriendo, que de pasar de ese gris rutinario, del cartón piedra, de la repetición constante de hacer las cosas que hacemos cada día, de repente a lo mejor aquello que hemos hecho 1000 veces lo percibimos de forma diferente. De una forma en la que descubrimos nuevos matices, donde lo vivimos de una forma que si a lo mejor es una cosa que no nos gusta mucho, de repente ya es que no es que no nos guste, pero bueno, lo hacemos porque es lo que se ha de hacer y aquí ni me gusta ni me disgusta. Por ejemplo, estoy poniendo solamente algunos ejemplos, porque la experiencia del ser, la experiencia consciente es algo infinito y en cada persona es único. Coincidiremos en muchas cosas porque al fin y al cabo todos somos seres humanos y compartimos estas experiencias, pero luego están los matices propios de cada persona, de cómo lo vive. La capacidad de asombro entonces es como un abrir los ojos, que es lo que es la atención consciente, un abrir los ojos, un darse cuenta de toda la riqueza y el brillo que tienen las cosas. Entonces ahí se empieza a dar lo que es un ejercicio de voluntad consciente, con esa clave de sol que hemos puesto como ejemplo para ser atentos, que al fin y al cabo lo que estamos diciendo es un aprender a parar y a observar tanto a nosotros mismos como también incluso lo que sucede fuera, pero sobre todo nosotros mismos, de cómo nos estamos experimentando a nosotros mismos. Es ahí cuando la atención consciente se da y entonces uno empieza a ser, porque ser no una cosa u otra, simplemente ser es un acto consciente como tal. Es decir, que no es que tengamos que forzar la máquina, perdón, no es que tengamos que forzar la máquina para atender conscientemente, porque entonces no es atención consciente, sino que es una autopersecución, sino es un parar y simplemente ver. No con los ojos evidentemente físicos, sino con los ojos internos. Es un parar y observar. Es un dejar de ser lo inatento, es decir, dejar de ser el ego, dejar de ser esos estados psicológicos que estaban surgiendo, observar internamente, atender sencillamente. Ese dejar de ser el ego ya es un acto consciente de por sí. Ya en otros podcasts anteriores, cuando hemos hablado del ego, ya decimos que se le mata por inanición, porque no se le da de comer. Y no se le da de comer porque no permitimos ya de entrada que nuestras atenciones vayan hacia ese estado psicológico, que el ego tome nuestra atención. Se trata de parar precisamente toda esa maquinaria para comenzar a ser una cosa muy diferente de eso y que es lo que realmente somos. Y precisamente ahí es cuando se da ese segundo paso, que es el centro importantísimo, no solo de la autoobservación, sino de cualquier trabajo interior, ya sea en la sala de meditación, ya sea dando un paseo, ya sea interactuando con nuestra pareja, con los hijos o en el trabajo, con la familia, no importa. Es el centro del trabajo interior porque es el cambio de percepción y el cambio de vibración y de todo completamente, que es el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es la experiencia de lo consciente, es la experiencia de lo divino, de lo que realmente somos, hemos sido y siempre seremos. Se experimenta de muchísimas maneras. Esto lo podemos constatar precisamente en el arte, en la poesía, donde se expresa lo que es el recuerdo de sí de una forma que nos inspira, porque tiene que ver con la inspiración, pero es el ubicarse en la conciencia. Es el ubicarse en la conciencia que implica precisamente el ver las cosas de otra manera, es una percepción de unidad, de participación, de eternidad, de infinitud, de plena felicidad interna, sin que sea una felicidad temporal en la cual
pues estamos entregándole psicológicamente la felicidad a un objeto, a una acción, a una persona, sino que aquí es la felicidad por la misma felicidad, el gozo interior, lo que incluso se puede decir lo que se llama a veces en el cristianismo la beatitud, o los estados de Ananda en el hinduismo, que son de dicha espiritual, al fin y al cabo, la dicha espiritual. Ejemplos de esto ya también hemos puesto varias veces, pero está bien también repasar un poco, creo, estos conceptos o estas ideas porque así también vemos que es algo mucho más cercano de lo que nosotros a veces creemos, porque a veces podemos creer que nuestro trabajo interior o el despertar como que es algo muy lejano. Una cosa es que lleve mucho tiempo, pero otra cosa es que sea muy lejano. El trabajo interior se puede dar aquí, ahora, en este momento, mientras estamos pues hablando de esto y reflexionando sobre estos temas, en la sala de meditación y, como decíamos, en cualquier momento del día realmente. Entonces, es algo que lo hemos vivido de una forma u otra y lo seguimos viviendo a lo largo de nuestra vida. ¿A quién no le ha sucedido en algún momento que dándose un paseo por el campo, por ejemplo, en un bosque o una montaña o en la playa, de repente no ha tenido un momento de inspiración, de gozo interior y de alegría? No por lo bonito que sea el paisaje en el que estamos, o no por el cantar de los pájaros, o por la puesta del sol que estamos contemplando, sino porque nos sentimos integrados completamente con el lugar en el que nos encontramos. Nos sentimos totalmente integrados y eso nos hace sentirnos plenos y que no nos hace falta nada, absolutamente, sino que lo que es lo que es y ya está. Y hay una inspiración y un gozo interior que nos eleva realmente, nos hace estar ligeros. O por ejemplo cuando nos enamoramos. Luego ya con el tiempo se proyectan muchas cosas en la persona, y más que enamoramiento sería envenenamiento en este caso, ¿no? Cuando proyectamos sobre la persona amada algo que posiblemente no es, sino que son deseos que tenemos. Pero cuando hay ese inicio, esos momentos en los que nos sentimos muy enamorados, que sentimos esas mariposas en el estómago, nos sentimos como más livianos, como si flotásemos, estamos inspirados y todo es maravilloso de repente. Todos estos estados son estados realmente conscientes. Lo que pasa es que como hay una falta de trabajo interior y hay una falta de tener un conocimiento sobre todo esto, es decir, un sistema de trabajo que nos permita discernir y nos permita tener unas herramientas y una dialéctica incluso que nos permita conocer y profundizar en todo esto, pues simplemente lo vivimos como algo puntual, algo que nos gusta y ya está. Pero realmente esto hay que buscarlo. Cuando hablamos de la inspiración hay que buscarla, evidentemente, porque no es algo que surja de natural en un principio. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a dejarnos llevar por las circunstancias, por el ego de turno que surge, que luego no nos permitimos realmente el simplemente ser, estar y entrar en el estado consciente. Una de las cosas que tiene el recuerdo de sí, entonces, es la expansión en este sentido, la expansión. Hay algunos matices que tiene el recuerdo de sí, como por ejemplo lo que es la sensación de extrañeza o extranjería. Me explico. Seguramente que esto nos pasa mucho de niños y a veces también de adultos, pero pasa mucho de niños, o al menos, bueno, a mí me ha pasado y a otras personas, alumnos, compañeros nuestros y demás también, que se comenta, nos ha sucedido a todos de niños en algún momento, que es el de repente sentirse extraño por el simple hecho de vivir. Uno no se lo plantea de esa forma porque es un niño y entonces no sabe muy bien, pero luego lo reconoce, hostia, pues yo esto de niño lo vivía. Es decir, que de repente uno se mira al espejo y uno es extraño de sí mismo, no sabe muy bien lo que es ni quién es. Es como una extrañeza sobre lo que uno mismo es, ¿no? Dice, hostia, qué curioso, incluso tengo cuerpo y tengo manos, que puede parecer una locura, pero no lo es. Es decir, es que realmente es un cambio de percepción. Estamos tan acostumbrados, sobre todo de adultos, a ser una cosa muy concreta y muy definida, tanto a nivel psicológico como a nivel corporal, y además estamos muy apegados a esas formas, a la autoimagen de lo que somos, y por tanto eso digamos que muchas veces se cierra, ¿no? Esa puerta de un cambio de percepción. O luego, por ejemplo, ¿quién nos ha planteado a veces, o sea, pero estos realmente son mis padres, pero yo quién soy, qué hago yo aquí? Hay una anécdota que siempre la explico cuando estamos en nuestras clases, y es que una vez en un curso una alumna, cuando estábamos justamente explicando esta parte, ¿no? En una clase,
que nos explicó algo que a ella le sucedía y que le hizo mucha gracia, y fue esto, que ella llevaba ya 20 años casada y a veces le sucedía que estaba en el sofá con el marido tranquilamente, pero mejor viendo una película, y que de repente a veces le venía así como, bueno, como este tipo de estados, de esa percepción de extrañeza, de sentirse extranjera, y de repente miraba a su marido, insisto, 20 años casada con él, y de repente decía, pero este hombre ¿quién es? Pero yo cago con este hombre aquí sentado y tal. Que aquí podemos hacer muchos chistes, ¿no? De con quién está casado y de cómo lo vivirán, pero bueno, es curiosísimo que incluso estemos tan acostumbrados a estar con ciertas personas o haciendo ciertos trabajos, esto es un ejemplo solo, y de repente nos sintamos extraños haciendo esto, como si fuese incluso algo muy nuevo que no sabemos explicar muy bien con palabras. Y es que el recuerdo de sí, ese anhelo espiritual, cuando no lo podemos poner con palabras, lo sentimos como ese no sé qué, ese algo que no sabemos muy bien qué es, pero que sabemos que va más allá de las circunstancias de la vida, que va más allá de cualquier actividad que hacemos, que va más allá de lo que nosotros creemos, que va más allá de todo absolutamente, que va más allá de cualquier ideal y que va más allá de nosotros mismos. Y por eso tenemos anhelo espiritual. Y el recuerdo de sí es ese estado en el que de alguna forma nos tendemos hacia el espíritu. Otra de las cosas precisamente es esa percepción que ya hemos dicho de infinitud, ¿no? De sentirse participando de todo. Y como decía, es muy importante que nos ubiquemos en el recuerdo de sí, que paulatinamente a nosotros se nos haga, digamos, más sencillo o más accesible, entre comillas, el ubicarse en la conciencia. Esto se da con el trabajo interior, evidentemente. Y de esta manera podremos trabajar internamente, porque esto es algo que a veces quizá no se acaba de entender del todo, y es que creemos que nosotros tenemos que trabajar sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia psicología, por ejemplo, y que entonces es cuando ya aflorará el estado consciente, cuando trabajaremos en las virtudes. Y esto es un error. Cuando hay ciertos axiomas dentro de la tradición hermética, como por ejemplo el decir axiomas o ciertas ideas en las que se dice que uno ha de vivir la vida como si ya fuese una persona iluminada, como si ya fuese una persona despierta, en la medida en que uno pueda. ¿Por qué? Porque somos imitadores de la virtud, imitadores del despertar o de los despiertos. ¿Por qué? Pues porque actualmente estamos dormidos, pero lo que no podemos hacer es esperar a estar despierto para estar despiertos. Es decir, que nosotros tenemos que tomar, no quiere decir esto ni hipocresía, ni falsedad ninguna. No me estoy refiriendo a esto, porque se puede entender de esta forma, sino que si nosotros aprendemos una serie de valores y los llevamos a la práctica y lo hacemos en la medida de lo posible y comprendiéndolo, esto poco a poco, de ser imitadores de la virtud, nos convertirá en virtuosos. Es decir, de ser imitadores nos convertiremos, como se dicen en algunos círculos esotéricos, nos convertiremos de imitadores en adeptos. Es decir, ya en despiertos, en iniciados, en realmente seres reales, en el sentido más amplio del término, que sí que han integrado todos esos valores conscientes. Pero mientras tanto tenemos que imitar esos valores porque todavía no están integrados en nosotros. Entonces, el recuerdo de sí da esto. Cuando trabajamos internamente, cuando nos autoobservamos, por ejemplo, tiene que haber recuerdo de sí, porque únicamente despertamos desde el despertar. Únicamente puede haber trabajo interior sobre la conciencia desde la conciencia. Es decir, desde el ego no vamos a trabajar la conciencia. Eso es completamente imposible. No, son ámbitos totalmente diferentes. Además, uno es ilusión y el otro es realidad. Es como si nosotros intentásemos intentar explicar un hecho histórico a través de una película que al fin y al cabo es ficción, aunque se base en un hecho histórico, porque es ficción. No podemos explicarlo de una forma. No sé si el ejemplo este ha sido demasiado bueno, pero espero que ya se haya entendido lo que quiero decir. Que no podemos explicar lo que es lo real a través de la ficción, tal como es el ego en este sentido, ¿no? Porque sí que hay formas que son necesarias, aunque no sean la realidad en sí misma como tal, pero hay formas que son necesarias para acercarnos, como puede ser, por ejemplo, un símbolo, que un símbolo no es puro espíritu, pero nos ayuda a llegarnos al espíritu. Pero en el caso del ego, que es totalmente ilusorio y que no nos conduce a ninguna parte, como mucho es útil para el autoconocimiento en este sentido, pero no es útil para la vida,
Entonces, nosotros, cuando estamos en el recuerdo de sí, tenemos una apertura mucho mayor y ya podemos trabajar internamente de una forma mucho más clara porque estamos trabajando desde el ámbito consciente, no tiene más que eso. Bien, pues si estamos en esa atención consciente, hemos entrado en el estado consciente, en el recuerdo de sí, entonces ya se puede dar la autoobservación, ese tercer paso para llegar a la autoobservación propiamente dicha. Ya hemos comentado que la autoobservación es una facultad de la conciencia. Es paradójico porque no es una práctica en sí misma, pero como estamos tan faltos de autoobservación en líneas generales, entonces se hace necesario practicar, es decir, se hace necesario el conocer esos rudimentos, esos basamentos en cómo funciona la autoobservación, en aprender qué es la observación como tal. Entonces, una de las cosas que tiene en primer lugar la autoobservación muy, muy claras es lo que decíamos al principio del podcast, que es la separación psicológica, la separación psicológica, es decir, lo que es el observador y el observado. En este caso, ¿qué sería el observador? La conciencia. Lo observado, el ego. Más concretamente, el ego en su forma de pensar, en su forma de emocionarse, de sentir. Ya sabemos que la emoción está ubicada en el plexo cardíaco y en el plexo solar, que se manifiesta de diferentes formas, y que el pensamiento es básicamente la justificación que tenemos respecto a ese ego, ¿no? La forma en que justifiquemos para que ese ego surja. Y lo que estamos haciendo. Es decir, la separación psicológica tiene que ayudarnos a ver nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar. Ver la propia vida como una película, pero sin identificarse con la película. Y cuando ya en los podcasts anteriores, hablando sobre el ego, ya comentaba Ángeles que una de las cosas que tiene es que nos identificamos con el ego y creemos que somos eso. Nosotros no somos el ego, evidentemente, somos otra cosa, conciencia, y por tanto somos capaces de poder separarnos de esa película que tenemos montada, hablando claramente, que cuando estamos ubicados en el ego, cuando estamos identificándonos. Entonces, esa subjetividad, esas proyecciones deformadas que hacemos de la vida cuando estamos identificados, pues evidentemente nos hacen infelices y no nos permiten ser coherentes en nuestro vivir diario, ni con nosotros mismos ni con los demás, ni con el entorno tampoco. Entonces ahí se recrea la separación psicológica con la autoobservación, que nos permite ver cómo se mueve un estado psicológico para poder estudiarlo, para poder comenzar a comprenderlo, para poder comenzar a trabajarlo y a transformarlo de una forma diferente. Y luego también otra de las cosas que da la autoobservación y el trabajo interior en general es cierta relativización de la vida. Nosotros a veces le damos importancia a cosas que realmente no lo tienen. Esto lo sabemos todos y aun sabiéndolo continuamos dándole a cosas importancia que no la tienen. Entonces el trabajo interior y con la autoobservación se constata de forma muy clara. Nos damos cuenta de que nos montamos unas películas, como estábamos diciendo, ya que hablábamos en esos términos, nos montamos unas historias, un teatro que realmente no tiene ninguna consistencia ni ninguna importancia. Una cosa es responsabilizarse de lo necesario, de lo que hay que hacer. Si tenemos que cuidar a una familia, se cuida de la familia. Si tenemos que ir a trabajar, vamos a trabajar. Son responsabilidades y, de hecho, el trabajo interior, el trabajo esotérico sobre nosotros mismos tiene que hacernos mucho más responsables todavía de nuestra propia vida y de nuestras propias circunstancias. Porque si tenemos la suerte de que tenemos unas herramientas que nos permiten trabajarnos a nosotros mismos y el desarrollar las virtudes en nosotros mismos, eso implica que tenemos una mayor responsabilidad, porque somos conscientes de que hay algo que tenemos que es ego y que nos perjudica y que perjudica también a los demás. Y por tanto, cuando nos dejamos llevar por un ego, somos conscientes de que nos estamos dejando llevar por un ego. Quizá no lo somos conscientes en el momento, pero de alguna forma siempre hay una vocecita, ¿no? Esa voz del alma, ¿no? Ese pepito grillo que nos indica, que de alguna forma nos dice que eso no es. Entonces, si aprendemos a escuchar eso y vamos trabajando internamente, ya sabemos cómo se manifiesta un ego. Con la retrospección diaria, con esa práctica de revisar el día y de cómo hemos vivido ese teatro de la vida, y vemos esos estados psicológicos que surgen, que también esto lo da la autoobservación, también se van a ir diluyendo de alguna forma, porque no le vamos a dar la fuerza que antes le estábamos dando. De hecho, en la separación psicológica que da la autoobservación, ya no estamos dándole de comer al ego en cuestión. ¿Por qué? Porque ya no estamos identificados. Porque yo estoy en la conciencia y estoy viviendo esa doble naturaleza en la que estoy metido, en la que estoy ubicado. Es decir, estoy ahora, digamos, siento ese enfado
pero no me identifico con él ni me dejo arrastrar por él. Entonces llega un momento en el que esa autoobservación se convierte, que esto ya lo veremos en otros podcasts más avanzados que vayamos realizando. Pero la autoobservación no es algo que únicamente nos sirva para ver la psicología, sino que también alimenta la conciencia. Porque como estamos en el recuerdo de sí, a más estemos en el recuerdo de sí, poco a poco estamos dándole de comer a la conciencia y no al ego. Y por tanto, de esta forma vamos poco a poco despertando. Y la autoobservación tiene que darnos sobre todo eso. De alguna forma la autoobservación nos permite el ver cómo funciona ese ego y entonces ya sabemos por dónde, es como ver los síntomas, ¿no?, de una enfermedad. Y entonces ahí podemos ir trabajando y comprendiendo realmente por qué se manifiesta ese ego, cuándo se manifiesta y de qué forma hay que trabajarlo con las virtudes y cómo avanzar en el camino. Y algo también que es muy importante ya en la autoobservación y uno de los pilares fundamentales dentro de nuestra escuela o tal como entendemos lo que ha de ser el conocimiento, que no es que sea exclusivo de esta escuela, sino que es algo tradicional porque nosotros vivimos de las fuentes tradicionales y por tanto no estamos inventando nada. Y me estoy refiriendo a el servicio a los demás, lo que también se conoce como la consideración exterior, la solidaridad consciente o incluso el sacrificio por la humanidad, que es un término que puede sonar muy mal, pero si tomamos etimológicamente la palabra sacrificio es sacro oficio, oficio sagrado, y es el dar a los demás, es el cuidar a los demás, el cuidado de lo otro, el cuidado de los demás. Ejemplos de esto. Por ejemplo, es el hecho de aprender a ponerse en segundo plano. Muchas veces, hoy en día, como hemos vivido en épocas anteriores grandes represiones, me refiero a Occidente sobre todo, ¿no?, porque en otros lugares cada cual tiene su idiosincrasia, pero en Occidente en general, con el tema religioso, con el tema también social, en varias ocasiones, ha habido como siempre mucha represión en un sentido de que uno no era libre de poder hacer o deshacer en su vida, ¿no? El que era padre, el que era madre, y los hijos en su papel de hijos y siempre siguiendo unas pautas muy marcadas de lo que decían nuestros padres, de lo que decía el Estado, de lo que decía la Iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando llega el siglo XX, donde hay una especie de destape, donde hay una especie de apertura a ese nivel en el que cada uno empieza a ser más libre de lo que hace, esto de alguna manera también se ha llevado de una forma que eso era necesario, evidentemente que era necesario, pero también ha llevado a que nos convirtamos en seres más egoístas, por otro lado. Entonces hay que saber llevarlo de una forma diferente, o al menos es lo que creemos nosotros, lo que son las propias libertades. Es decir, por ejemplo, el aprender a ponerse en segundo plano no es que uno se reprima, sino que uno tiene que ser consciente de las necesidades de los demás. Y cuando uno no se da autoimportancia a sí mismo, cuando uno empieza a desaparecer, que es lo que da el autoconocimiento, porque el autoconocimiento no es un empoderamiento realmente, es una desaparición de uno mismo, cosa que da mucho miedo, ¿no? Si lo pensamos así de repente, pero cuando hablamos de desaparición de uno mismo estamos hablando de integrarnos con todo, en la participación de todo, en ser el otro, en ser lo otro. En que uno nunca no perdemos la dignidad ni muchísimo menos, porque una cosa es servir a los demás, una cosa es el aprender a ponerse en ese segundo plano, que incluso nosotros a veces lo sugerimos como práctica, ¿no? Que en momentos en los que nos gustaría dar la opinión, pero si somos conscientes de que no es necesaria o que las cosas pueden ser diferentes a como a nosotros nos gustarían que fuesen y no tienen por qué ser más malas de lo que nosotros creemos, pues ese ponerse en segundo plano también es una forma de trabajar internamente, porque nos choca un poco, ¿no? El parar un momento y no dar opinión de algo, o el querer hacer una cosa simplemente por gusto. Entonces, esa consideración exterior implica la ayuda a los demás, y voy a poner algunos ejemplos, que no he puesto ninguno. Lo de poner en segundo plano era un ejemplo solo, ¿no? Una sugerencia. Cuando, por ejemplo, vamos a una tienda de ropa, y no sé, pues por ejemplo vemos una prenda que se ha caído al suelo,
pues no nos cuesta nada recoger esa prenda y dejarla en el sitio que le toca, en su sitio. O por ejemplo, si nos probamos una prenda, ¿qué nos cuesta a nosotros doblarla como buenamente sepamos y dejarla en su sitio? No como a veces sucede que uno entra en un probador y se encuentra con una montaña de ropa porque ha habido gente que se ha ido probando y no la ha devuelto al lugar en el que estaba. ¿Y qué pasa con los demás que a lo mejor buscaban esa talla y no la están encontrando, por ejemplo, ¿no? Es decir, pensar un poco más en los demás, pensar en lo que los demás pueden necesitar. Por ejemplo, si vemos que hay un vaso en una mesa, encima de una mesa, un vaso que está en el borde de la mesa y que puede ser que alguien le dé un golpe y lo tire, ¿qué nos importa empujar un poco el vaso hacia adentro para que no se caiga? ¿Por qué nos tiene que molestar, por ejemplo, no sé, ayudar a una persona mayor a cruzar pues la acera, por ejemplo, ¿no? Porque lo necesita, porque a lo mejor no puede ella sola? O, por ejemplo, ¿qué más nos da a nosotros esperar un minuto más en la cola del supermercado, dejando pasar a una persona que solo lleva una cosa o dos y nosotros llevamos el carro lleno? ¿Qué más da por un minuto? No pasa absolutamente nada. No estamos perdiendo el tiempo. Incluso estos son méritos, casi que, como se dice en la tradición, es hasta dinero cósmico que estamos ganando. El ayudar a los demás, sin esperar recibir nada a cambio, por el simple hecho de dar. Eso es mucho más fructífero para nosotros y para nuestro trabajo interior que el recibir una retribución física, como puede ser dinero o un intercambio, cuando estamos ayudando a alguien. Es decir, ese es el desinterés total. Cuando hay desinterés somos mucho más libres. Cuando hacemos las cosas sencillamente por el hecho de ayudar, somos mucho más felices, porque no estamos esperando respuesta de nadie. Si nosotros nos podemos hacer cualquier actividad esperando a que nos recompensen, esperando a que nos alaben o a que nos lo agradezcan en la proporción que nosotros creemos justa, siempre vamos a estar mal con las personas, siempre vamos a ser infelices y siempre vamos a estar esperando a algo de alguien. Y no se trata de eso. En todo caso, se ayuda porque se ayuda. Punto. No hay motivo para ayudar en este sentido. Se ayuda porque se ayuda. Y si vemos que no hay que ayudar porque realmente si ayudásemos en algunas cosas a alguna persona, si vemos que la estamos perjudicando si le ayudamos a eso, pues no se le ayuda. Es decir, me gusta siempre poner un ejemplo que se da en otro ámbito espiritual o en otros estados espirituales mucho más avanzados, pero creo que puede servir el ejemplo para que se acabe de entender del todo también esto. Que no se trata de ser buenista, del buenismo, porque no se trata de eso. El trabajo interior o el autoconocimiento, el camino del autoconocimiento espiritual trasciende el bien y el mal, aunque pueda sonar presuntuoso, pero es así. Es decir, no se trata de ser bueno o ser malo, de ser moral o inmoral, no es eso, sino de hacer lo que se necesita en el momento en el que se necesita. Y por eso quiero poner este ejemplo. Hay una película en la que nosotros en nuestros cursos proyectamos esta película porque también tiene un simbolismo muy interesante, y entonces comentamos la película, ¿no?, cuando hacemos esto, que se llama El Círculo de Hierro, que en su momento el guión y la película fue escrita por Bruce Lee, porque Bruce Lee no únicamente daba patadas, sino que también estudiaba filosofía taoísta y budista sobre todo, y tiene algunos libros a nivel filosófico que son interesantes, no están mal. Pues en esta película, que él no rodó porque ya falleció y tal, esta película, que sale además David Carradine, que era también el de Kung Fu, pues precisamente el personaje de David Carradine, él hace varios personajes, pero él hace en un momento dado de un maestro. El protagonista es una persona que está buscando el libro de la verdad, que es una película muy recomendable y está muy bien. Siempre que conozcamos el simbolismo un poco. Entonces, la película es de alguien que está buscando el conocimiento y entonces hace un viaje, quiere ir hacia un lugar concreto para encontrar el conocimiento, la verdad. Y entonces se encuentra en ese camino con un maestro y quiere seguir a ese maestro. Y entonces el maestro, en un momento dado del viaje, le comenta que al discípulo que haga lo que haga, que no diga nada y que en el momento adecuado le explicará el porqué de todo lo que vaya sucediendo. Y entonces el discípulo en un principio dice, vale, pues claro, sí, no hay problema. Bien, pues hacen una parada, paran en un río donde hay un barquero que alquila su barca, o bueno, la alquila o también lo pasa el viaje, o sea, es como que cruza el río, el barquero, y va cobrando esos viajes. Y entonces no llevan nada los pobres viajeros, pero al final les hace el favor el barquero y les deja la barca, ni siquiera coge la barca él. Total, que el maestro y el discípulo van con la barca y cuando llegan a la otra orilla lo que hace el maestro es romper la barca.
Se alarma el discípulo, evidentemente, pero bueno, pobre gente, que los vas a dejar sin trabajo, le acabas de romper la barca. Y entonces no dice nada al maestro. Luego de repente unos bandidos empiezan a perseguir al discípulo y maestro, y en esa persecución pasan por una casa y de repente se pone a reconstruir un muro que había en la casa el maestro, y está alucinando el discípulo porque están siendo perseguidos, van a morir como sigan así, pero el maestro hace esa labor. Y al final se escabullen de los bandidos. Y en tercer lugar llegan a una costa, a una playa, donde hay unas familias viviendo, y hay un chico, un jovencito de entre 10 y 12 años, que se comporta como un tirano con sus padres. Es un chico muy guapo y se comporta muy mal. Es un tirano. Y entonces va para allá el maestro y le pega un bofetón al niño e incluso le rompe la nariz. Que conste que todo esto son ejemplos, para evocar lo que quiero comentar como conclusión de este tema. De lo que estamos hablando. Entonces, la cuestión es que ya se harta el discípulo de todas estas atrocidades supuestas que está haciendo el maestro, y entonces le dice: mira, me voy de aquí, yo no quiero ser tu discípulo, ya me has cansado, pero por lo menos dime por qué has hecho todo esto. Y entonces le dice el maestro: mira, rompí la barca porque si no los bandidos se hubiesen subido en ella y hubiesen asesinado a la pobre gente de dueños de la barca, porque el maestro evidentemente tenía pues percepciones y veía más cosas, ¿no? Extraordinarias. Entonces eso por un lado. Luego, el muro lo estaba reconstruyendo porque allí había una pequeña herencia, un pequeño tesoro que tenía una familia pobre, y si lo hubiesen visto los bandidos lo hubiesen robado, entonces lo tapaba con el muro. Y en tercer lugar, le pega al muchacho porque así iba a dejar de ser un tirano, se le rompía la nariz, iba a dejar de ser tan bello, y entonces esa tiranía no iba a estar. Es un ejemplo y tiene muchas interpretaciones, pero lo que viene a decir todo esto también, por un lado, como se puede interpretar, es que lo necesario supera lo inmoral o lo inmoral. Lo necesario es hacer lo ético, lo que es de la conciencia. Y a veces hay que decir que no, a veces hay que decir que sí. A veces es necesario ayudar y a veces ayudar puede perjudicar. Y entonces, ayudar no sería ayudar entonces, sería perjudicar, pero se entiende, ¿no? Entonces, la cuestión es que es tan compleja la vida y lo necesario no es un decálogo, que lo que se necesita hacer no tiene que ver con un listado de lo que está bien y lo que está mal, sino simplemente con lo que es necesario, que entonces todo eso queda abierto. A veces puede ser necesario mentir y otras veces no, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Hay una palabra que hoy en día se ha puesto de moda, que es esto del sincericidio, ¿no? Que todo el mundo es sincero, bueno, todo el mundo, que hay personas que son sinceras a pesar de todo, pero es que cuando hablamos de sinceridad, a veces no es sinceridad real, es simplemente no querer reprimir lo que uno opina, es decir lo que uno opina, independientemente de que hagamos daño o no. Eso realmente es muy egoísta y no es ser sincero, es simplemente decir lo que uno piensa. La sinceridad viene de la conciencia, no de lo que pensamos a través del ego. Bien, pues me estoy desviando mucho, pero es el ámbito de la consideración exterior, de hacer lo necesario y de ayudar a los otros y de ser serviciales en este sentido. Es algo que hoy en día nos gusta, porque hoy en día queremos ser exitosos, queremos ser nosotros mismos, pero realmente eso nos va a hacer muy infelices si lo vemos desde una perspectiva tan egoísta en el que solo pensamos en nosotros mismos, independientemente de las necesidades de los demás. Es algo para reflexionarlo, pero nosotros, por la propia experiencia, no solo nuestra, sino de nuestros alumnos y compañeros de camino, y lo que dicen las tradiciones, esa hospitalidad a nivel consciente, a todos los niveles, pues es algo que nos eleva y que nos hace participar de una forma mucho más sólida en lo que es la vida misma realmente. Bien, dicho esto, la autoobservación, el recuerdo de sí, la atención consciente, una de las cosas que tiene, como dice en una sura coránica, en una zora, en un dicho, digamos, ¿no? Un versículo coránico del Corán, que dice lo siguiente, y es que allá donde tú mires se encuentra la faz de Dios. ¿Qué significa esto? Pues que allá donde miremos, pues está lo consciente, lo divino, está el brillo, la presencia de lo consciente, ese brillo que va mucho más allá de las circunstancias, de lo que nosotros estamos viendo, percibiendo, y eso significa que cualquier circunstancia se puede convertir en algo favorable, todo elemento de la vida en favorable, puede transformarse en eso. Porque al fin y al cabo todo también es como una gran escuela en cierta forma.
Hay un axioma que nosotros utilizamos mucho, que sale del tarot egipcio, se lee ahí en una de sus cartas, que dice lo siguiente, y es que el viento y las olas van a favor de aquel que sabe navegar. El viento y las olas van a favor de aquel que sabe navegar. Añadiremos ahí también que quien sabe navegar realmente, quien sabe navegar es aquel que se convierte en viento y en ola, es decir, que aprende a desaparecer y a fundirse en el todo. Pero la cuestión es esta, que el viento y las olas van a favor de aquel que sabe navegar, significa que independientemente de lo que suceda, en lugar de dejarnos llevar por el remolino, por la vorágine de la vida, si uno se mantiene consciente, si uno trabaja sobre uno mismo, cualquier circunstancia se puede convertir en favorable para el autoconocimiento. Y esto es algo que si tenemos en cuenta, si realmente nos comprometemos internamente con el autoconocimiento, no hay circunstancia infeliz, sino que hay simplemente circunstancias que son más favorables y otras desfavorables. Pero para el autoconocimiento toda circunstancia puede ser la idónea para el aprendizaje y puede ser alimento para el alma. Bien, pues ya para ir terminando, ya hemos hecho alguna sugerencia a nivel práctico, pero me gustaría terminar con una sugerencia más que tiene que ver con prácticas relacionadas con la observación y la atención. Una de estas prácticas puede ser, por ejemplo, el aprender a observar visualmente desde todos los puntos del campo visual. Es decir, nosotros normalmente pues miramos hacia adelante, como es obvio, pero también vemos a través del rabillo del ojo. Entonces, el aprender a ver desde diferentes puntos, focalizar la visión desde diferentes puntos, pues para cambiar esas costumbres que tenemos en nuestras propias percepciones. Puede ser un ejemplo de observación, ¿no? E incluso como intentar, en cierta forma es un acto de imaginación creadora, pero intentar mirar hacia atrás, como si mirásemos hacia atrás, a ver qué estamos sintiendo en ese momento o a ver qué percibimos en nuestra atención hacia lo que tenemos detrás, por ejemplo, si estamos andando en la calle o estamos sentados. Luego, otra práctica que también es interesante, el aprender a atender con el oído, con el tacto, con el olfato, con el gusto, como si viésemos el cómo vivimos los sentidos, ¿no? El cómo percibimos a través de los sentidos. Porque claro, como los sentidos es algo que queramos o no, están ahí presentes, pues entonces es algo que se da tan por hecho que si hay un sonido que no nos gusta, ya damos por hecho de que es un sonido desagradable. Si es un olor que nos gusta mucho, pues es una fragancia muy agradable. Pero ¿por qué es así? ¿De qué forma lo vivimos? Y al mismo tiempo que aprender a ver, entre comillas, con los sentidos, con el oído, con el tacto, con la vista, con el olfato, con el gusto, también el aprender a observar sin la vista, sin el oído, sin el olfato, sin el tacto, sin el gusto, como ir prescindiendo de los sentidos, es decir, como por ejemplo en la meditación esto se puede hacer, ¿no? Como poco a poco las atenciones, nuestra propia atención que sea interna y que no nos ocupe tanto espacio en lo que estamos oliendo, o sea, los olores que nos vengan, lo que estamos sintiendo a través del tacto, sino el poco a poco ir, esto en la sala de meditación se puede hacer de una forma quizá un poco más sencilla, sentarnos a meditar e ir interiorizando la atención hacia otro lugar, como puede ser, por ejemplo, la respiración. Que, por cierto, aprovecho también para comentar, que esto no lo he comentado antes, sobre el tema de la atención va muy acompasada con la respiración. La respiración y la atención tienen muchísima relación. De hecho, nosotros, si nos dejamos llevar por la ira, se dice muy culturalmente esto, como una frase muy tópica, pero es cierto. Cuando nos dejamos llevar por ciertos estados, sea el que sea, como puede ser la ira, a veces se nos dice, ¿no? Es decir, no, respira y cuenta hasta 10. Es que la respiración, que como se ubica en los pulmones, está muy relacionada con la emoción, que se ubica en el plexo cardíaco y en el plexo solar. Entonces la respiración, que ocupa todo ese ámbito, si aprendemos a respirar conscientemente de una forma calmada además, y a veces incluso profunda, la respiración regula mucho la emoción, nos calma, nos ubica de nuevo en un estado pues más estable. Entonces la respiración, como podemos ver, es importantísima no únicamente para poder vivir, para oxigenarnos, sino también para calmar la emoción y para focalizar la atención. Había un padre del desierto que sale en los escritos de la Filocalia, de los libros de los sabios de la tradición ortodoxa cristiana. Creo que era Evagrio Póntico, si no me equivoco, que decía que a donde va la atención va nuestra oración, que ahí también se relaciona la oración con la atención. Y cuando estamos orando,
la atención, perdón, a lo que estamos atendiendo, la oración va a ir hacia ahí y va muy relacionada con la respiración. Y hay muchos ejercicios en las prácticas de oración, que lo que se conoce como esicasmo, que son prácticas de repetición constante de diferentes oraciones, sobre todo la oración del Kyrie eleison, del Señor ten piedad, o ten piedad de mi pecador, que es una oración que se repite internamente estos monjes de forma mántrica, como un mantra constante durante muchas veces al día. Es una forma de trabajo interior y tiene que ver mucho con la respiración, ¿no? Este tipo de oraciones. O cuando hacemos un mantra también de hindú, cuando hacemos cualquier mantra, sea el que sea, también va acompasado con la respiración. O cuando estamos haciendo cualquier cosa, realmente todo tiene su respirar. Cuando nos dejamos llevar por un estado de ira, vemos que puede ser una respiración muy agitada. Por ejemplo. Entonces, cada estado psicológico y cada cosa tiene su propio respirar, su propia dinámica respiratoria. Por tanto, si nosotros nos hacemos conscientes de nuestra respiración, también es un principio de atención consciente y de parar estados psicológicos, sobre todo emocionales. Bien, pues dicho esto, volviendo otra vez a estas prácticas de observación, aunque aquí acabo de comentar una más, el ser consciente de la respiración es fundamental para la atención. Una de las prácticas que es muy interesante es el de observar las sensaciones que nos aportan los sentidos, como estábamos diciendo, pero reflexionar sobre ello. Es decir, cómo percibo el calor, cómo percibo el frío, el placer y el dolor, el hambre o las ganas de comer, ¿no? La gula, la necesidad de las cosas o el regusto que tenemos de ellas, ¿no? Es decir, que cómo nos estamos, por ejemplo, la fruición que hay con por ejemplo, comer un pastelillo, cuando a lo mejor no es necesario, simplemente es un regusto que nos damos. No quiere decir que no lo hagamos o no, sino observar eso. Cómo vivimos el silencio, porque nosotros estamos tan acostumbrados al sonido, ya sea externo o interno, que quizá no soportamos el silencio. Y hay que reflexionar sobre ello, porque en el silencio se encuentra la auténtica voz de la conciencia. Luego también cómo vivimos el ruido. Cómo vivimos lo intenso y lo leve, sea, lo que se vive con una intensidad o de forma muy, muy ligera. Y cómo vivimos también la comodidad o la incomodidad, que esto también es algo que tenemos que observar, porque nosotros estamos en la vida occidental estamos muy acostumbrados a buscar la comodidad constantemente, de una forma u otra, inconscientemente, pero se busca. Y es algo sobre lo que reflexionar también, porque por ejemplo, esto ya lo veremos en el próximo podcast, el próximo o dentro de un par de podcasts hablaremos sobre la meditación, y una de las cosas es hablar sobre el tema de la postura, ¿no? Que muchas personas no quieren meditar o no se ven meditando porque no se ven capaces de aguantar ciertas posturas, aunque esto ya hablaremos, que posturas a veces puede haber un poquito más de flexibilidad hasta cierto punto. Luego también cómo vivimos la impaciencia, la prisa, esos estados psicológicos, ¿no? Pero sobre todo es esto, ¿no? El reflexionar sobre cómo vivimos las sensaciones, cómo ese proceso de sentir ese algo tan fundamental, ese elemento tan fundamental como es el sentir, las sensaciones, lo sensual, cómo lo experimentamos, cómo lo vivimos. ¿Por qué hay personas que se enfadan o se agobian mucho cuando tienen mucho calor? ¿O por qué hay personas que están tan incómodas cuando pasan frío? ¿Por qué nos sucede todo esto? Porque, por ejemplo, un olor, ¿no? ¿Por qué un olor desagradable nos da asco o nos causa tanto rechazo? A ver, que nos cause rechazo está bien, porque es necesario para que, por ejemplo, no nos comamos eso, porque está malo, porque nos podemos poner enfermos. Pero simplemente eso es un indicativo. Es un indicativo que forma parte de la sabiduría del instinto. Pero es únicamente eso, instinto, algo necesario para que no nos pongamos enfermos por comernos algo que está en mal estado y huele mal. Eso es un indicativo. Pero el asco que viene detrás es una proyección psicológica. Solamente es un ejemplo más. Entonces, esta práctica es algo que podemos ir haciendo e ir viendo esos progresos también y la reflexión que tenemos sobre las cosas. Bien, pues dicho esto, ya vamos a ir terminando el podcast. Hemos hablado de muchas cosas, nos hemos desviado en algunos momentos. También pido disculpas por ello, pero bueno, a veces se abren, en mi mente se abren algunos temas así a comentar para hacer algún paréntesis.
Pero la cuestión es que, volviendo de nuevo al tema principal, la autoobservación es una facultad de la conciencia que nos tiene que permitir el poder trabajar internamente, separarnos psicológicamente de esos estados egoicos que surgen en nuestro día a día, aprender a darnos cuenta de que no somos esos estados psicológicos, sino que somos algo mucho más. Eso nos lo da el recuerdo de sí, que es el recuerdo de lo que realmente somos, que es la experiencia de lo consciente, donde realmente está la alegría, donde está la felicidad plena, la atención consciente como tal, donde está la participación con todo, donde están los estados de inspiración que, como decíamos, se puede ver en un poeta, se puede ver en un artista o se puede ver caminando por la calle, porque se encuentra en todas partes. Solamente se trata únicamente de hacernos conscientes de ello, de cambiar nuestros ojos. Esto es una frase que hemos repetido varias veces, pero es que respecto al trabajo interior y respecto a cómo vivimos la vida, no es lo que se mira, sino los ojos con los que se mira. De hecho, había hay un físico cuántico en el que dice que realmente el contenido de las cosas, de todo lo que existe, se trata de las relaciones que tienen con otras cosas. Es decir, las cosas, las personas o lo que sea, se definen por la relación que tienen con otras cosas. Esto significa que nosotros nos hacemos conscientes de la participación que tenemos con todo absolutamente, con la unidad múltiple consciente, como dice la tradición. Nos hacemos más conscientes de la importancia de la interdependencia que hay, de la importancia de ser conscientes de la interrelación con todo, de que aquello que nosotros hacemos, decimos y de cómo actuamos no únicamente rebota en nosotros mismos, sino también hacia los demás. Entonces es fundamental. Y ese es el recuerdo de sí, esa es la autoobservación y la atención consciente como un principio fundamental para cualquier trabajo interior necesario si realmente tenemos anhelo por despertar. Bien, pues ahora ya sí que terminamos. Espero que os haya sido útil, que os haya gustado este podcast. Hago una última publicidad, sí, me sabe mal, pero bueno, también para recomendar. Este tema del que hemos hablado, de la autoobservación, la parte sobre todo de la atención consciente, la he tratado en un libro que he publicado este mismo año, un opúsculo, un librito que apenas tiene 60 páginas, en el que desarrollo este tema de la atención consciente con algún tema más. Lo podéis encontrar en Amazon, dejaré la descripción también en la descripción del podcast, por si os interesa este libro, que lo podéis encontrar tanto en papel como en ebook. Y trato un poquito más el tema de la atención consciente y de las influencias en las que estamos sumergidos en nuestro día a día, por si queréis profundizar un poco más en el tema en cuestión. Bien, pues también deciros que si queréis, os invitamos a que dejéis comentarios sobre este podcast, sobre lo que hemos estado tratando, o si tenéis preguntas, lo que queráis. También podéis escribirnos a nuestro correo info@noesiscentro.com. También podéis acceder a nuestra página web, donde podéis encontrar artículos y también los cursos online y presenciales que realizamos en noesiscentro.com. Y estamos a vuestra disposición en estas diferentes vías de contacto. También tenemos página de Facebook, tenemos Twitter, Instagram, lo típico de las redes sociales. Y pues así de esta forma podemos interactuar con vosotros de diferentes maneras. Bien, pues os damos las gracias por escucharnos. Actualmente ya pasamos de los 1500 suscriptores, así que gracias a todos vosotros por estar ahí. Esto también nos anima a continuar y a poder compartir con vosotros algo tan maravilloso como es el conocimiento de lo espiritual y de la experiencia interior, que consideramos que es lo más bello de la vida entera, ¿no? Bien, pues con esto ya nos despedimos. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.